Ojalá pudiera explicarnos qué es un golpe lento. Yo llevo mucho tiempo diciendo que López Obrador está dando un golpe de Estado lento. Si los golpes de Estado ocurren un día, se presenta el ejército, te dice, como decía aquella vieja caricatura de Quino, ocurre que no me gustan sus corbatas, señor presidente, está usted depuesto. El ejército toma el poder en una acción de un día o dos. Es un golpe de Estado normal y corriente, es lo que hizo Videla, lo que hizo Pinochet, lo que hizo Castelo Branco, lo que hizo Trujillo, lo que hizo Castillo Armas, no, los que derrocaron al presidente guatemalteco en el 54, lo que hicieron todos los tiranos que han dado golpes de Estado en África, América Latina, ya hacía toda la vida. Otra cosa, un golpe de Estado lento. Un golpe de Estado lento es aquel en el cual vas demoliendo las estructuras democráticas desde dentro para establecer las bases necesarias para que te quedes en el poder para siempre. Es una forma de trabajo de demolición. Todo golpe de Estado acaba con las instituciones democráticas, sean eficaces o ineficaces. La democracia busca cambiar las estructuras que no funcionan, mejorándolas, limpiándolas, haciéndolas más transparentes, quitando a la gente corrupta y poniendo gente que no sea corrupta o que sea menos corrupta por lo menos. El golpe de Estado no. El golpe de Estado demuele las instituciones democráticas y por lo tanto no hay nada que las pueda sustituir más que la voluntad del dictador, la voluntad del golpista o de los golpistas, del triunvirato, del grupo de amigos del ejército que decidieron apoderarse del poder. ¿Qué implica un golpe de Estado? Implica la militarización de todas las instancias civiles de una sociedad. No se puede confiar en la democracia, no se puede confiar en las instituciones civiles, no se puede confiar en las instituciones constitucionales y legales, y la Constitución y la legalidad se ven sustituidas por la presencia militar. Descalificas completamente las elecciones democráticas como fuente de legitimidad, y por lo tanto la legitimidad la tiene que dar única y exclusivamente quien tiene el poder, el dictador, el tirano, el autócrata. Con estas características básicas, lo que ha venido haciendo desde que tomó el poder en 2018 Andrés Manuel López Obrador es un golpe de Estado lento. Demoler las instituciones, descalificar a toda fuerza de la ciudadanía que no se ajuste estrictamente a su ortodoxia. Es otra característica del golpe de Estado. Un golpe de Estado no tiene disidentes. Los disidentes serán aniquilados. No se puede ser opositor razonablemente porque te matan, o te anulan o te obligan a huir. Es lo que ha pasado en Nicaragua, es lo que pasó en Chile, es lo que pasó en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Desde hace mucho tiempo siento que López Obrador, dándose cuenta o no, está dando los pasos necesarios para dar un golpe de Estado lento, que se culminará el año próximo. Es decir, no habiendo instituciones democráticas, todas las decisiones las está tomando él. Él incluso está diciendo que él va a decidir cuando los jueces imparten justicia o no, con lo cual ha anulado al Poder Judicial. Ha acabado intentado acabar con la institución encargada de las elecciones, de modo que sea él quien organice las elecciones. Ha acabado con la sanidad y por lo tanto desprotegido a grandes cantidades de ciudadanos. Ha acabado con las instituciones que más o menos regulaban la investigación científica y repartían recursos para hacer muchas formas de investigación científica, y lo que ha hecho es centrarla en aquella investigación científica que el Estado considere que es benéfica para el Estado, y fuera del Estado no hay salvación. Ha militarizado absolutamente todo, aduanas, aeropuertos, fronteras, seguridad nacional. Para mí son los pasos de un golpe de Estado no militar, según el cual la 4T, o lo que llaman vagamente la 4T, que no es nada en concreto, pero que sí es un grupo de personas en el poder, se eternice en el poder nuevamente y nuevamente cancele la posibilidad de que México acceda a una posibilidad democrática de tener un gobierno que responda más a las necesidades de la gente. Porque este no lo ha hecho. Este prometió hacerlo y por eso se ganó el voto de 30 millones de mexicanos, pero no lo ha hecho. Ha creado 4 o 5 millones de nuevos pobres. Ha robado fideicomisos que tenían aplicaciones prácticas y no sabemos ni siquiera dónde está el dinero.
Ha destrozado un sistema de salud para crear otro que era absolutamente inútil, que tuvo que quitar y que ahora le pasa la responsabilidad a una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no tiene capacidad para absorber lo que hacía el Seguro Popular y luego trató de hacer y nunca hizo el INSABI. Lo ha roto todo y la ruptura absoluta del orden institucional es un golpe de Estado. Es la impresión que tengo, espero estar equivocado. El peor de eso es que esto no creo que se resuelva con un gobierno del PRI, del PRD o del PAN. Debió haberse creado un movimiento ciudadano en su momento que pudiera oponerse a las formas tradicionales de destruir, de deshacer el gobierno o de fingir que se gobierna mientras se roba en México. Ese movimiento ciudadano no apareció nunca, tenemos las elecciones encima y yo no sé cuál vaya a ser el futuro.